Daniel 1:8. Hermanita Sol nos ayuda, por favor. Gracias. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Algo muy importante, queridos hermanos. En primer lugar, en esta noche queremos mirar la importancia que tiene lo que es la firmeza de nuestras decisiones en nuestra vida espiritual. Y podemos ver aquí en el inicio de la vida de Daniel en Babilonia, que lo primero que ellos tomaron tomaron una decisión en su corazón, y dice, propusieron en su corazón no contaminarse con la comida ni con la bebida del rey. Todos sabemos la historia y todos entendemos el por qué en realidad ellos decidieron no comer ni de la comida ni de la bebida del rey. Habían animales que eran sacrificados a los ídolos, porque en ese tiempo era un tiempo donde todavía se permitía comer carne. Entonces, no era exactamente por no comer carne, sino porque era sacrificado a los ídolos y algunas otras razones. Sin embargo, ese no es el enfoque de esta noche. El enfoque de esta noche, el tema es otro. Aquí vemos y vamos a analizar es la firmeza que Daniel tenía en su corazón junto con sus compañeros, porque eran 4 jóvenes hebreos que habían sido cautivos en ese grupo, porque no eran solamente ellos los que estaban cautivos en Babilonia, habían muchísimos más del pueblo judío. Sin embargo, aquellos jóvenes habían sido llevados para ser parte de los, ser parte del gabinete, por así decirlo, o de aquellos servidores para el rey. Así que vamos entonces a continuar en ese tiempo. ¿Qué fue la primera decisión que ellos tomaron? En primer lugar, una decisión de mantenerse firmes en sus principios de no adorar a ídolos o de no comer alimentos que estaban dedicados a ídolos. Vamos a continuar con el tema de esta noche, leyendo la cita bíblica de Daniel 3:17. Vamos a hacerlo participativo, hermanos, también. Vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a leerlo. Así que todos, la palabra de Dios, vamos a pedirle, si está Luz Darielis, por favor, que me ayude con esa cita. Daniel 3:17. Dice, no okay. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno, de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Amén. Aquí viene la continuación de la vida de Daniel y de los jóvenes hebreos en el palacio del rey. Llegó el momento en el cual se tomó un edicto, y todo era porque sencillamente ellos se mantenían fieles, se mantenían cuidadosos de no faltarle a Dios, de no adorar imágenes, de no estar postrándose ante imágenes, ni nada por el estilo. Entonces, como siempre hay una parte, por así decirlo, del pueblo o de la sociedad que siempre va a estar viendo lo que el pueblo de Dios hace y la obediencia que se dé a su santa palabra y a su santa ley. Entonces, aquí en esta manera hubo un grupo de personas, en especial manera Amán, como todos lo sabemos y lo conocemos, que sencillamente instigó ante el rey y le dijo, no es bueno que estos jóvenes o que estas personas no se postren ante la estatua que se ha hecho. Pero primero se hizo un edicto, se hizo una ley, ¿sí? Se hizo una ley primero
donde obligara a estos jóvenes a postrarse ante esa imagen, a arrodillarse, a adorar una imagen ajena al Dios que ellos adoraban. De esa manera, nos podemos dar cuenta aquí que ellos resueltamente, estos 3 jóvenes hebreos que en ese momento Daniel no estaba con ellos, sencillamente dice, bueno, aunque no nos salvare nuestro Dios, a quien servimos, sepa, oh rey, que no nos vamos a postrar ante su imagen. Por lo tanto, ellos en ese momento estaban ante una condición o en una situación donde ellos tenían que tomar una decisión firme en su corazón. Y la decisión era o servirle a Dios o servirle al rey. Y ellos tomaron la mejor decisión y fue la de servirle a Dios. Aquí queremos traer un paralelo en esta noche, queridos hermanos, y es en los tiempos en los que estamos viviendo, los tiempos que se avecinan, donde nosotros tenemos que tomar decisiones firmes ante nuestro Padre Celestial. Pero para ello debemos desde el inicio tomar decisiones sabias. Desde el momento en que tomamos la decisión de servir a Dios, debemos trabajar en ello, de mantenernos fieles, de mantenernos firmes ante cualquier adversidad, porque de lo contrario, si flaqueamos en una pequeña cosa, vamos a flaquear en la más grande. Recordemos que el edicto de ese tiempo para ellos era: el que no se postrare será muerto, será, quitado del camino. Ese era el edicto de esto. Pero ¿qué hicieron aquellos jóvenes? Se mantuvieron fieles a Dios, y aunque fueron lanzados en el horno de fuego, Dios no permitió que ellos murieran. Dios no permitió que el ser humano al cual ellos no estaban obedeciendo no pudiera quitarles la vida. Y esa es la parte fundamental y el enfoque del tema de esta noche. El tema de esta noche, queridos hermanos, es para que nos enfoquemos y nos encaminemos en que si nosotros nos mantenemos fieles, firmes al Señor y a la decisión que hemos tomado de honrar y de glorificar el nombre de nuestro Dios, de guardar y obedecer el día que Dios creó, del día que Dios apartó desde la creación del mundo, queridos hermanos, Dios va a darnos la protección. De eso no nos quepa la menor duda, queridos hermanos, queridos amigos que nos ven y nos escuchan. Pidámosle al Señor que el Señor nos dé esa fortaleza y esa decisión de mantenernos fieles ante nuestro Padre Celestial ante cualquier circunstancia. Decidamos, aunque nuestra vida esté en peligro, aunque tengamos amenazas de muerte, aunque tengamos amenazas de prohibiciones, mantengámonos fiel a nuestro Padre Celestial, y en esa forma nosotros lograremos la victoria sobre el pecado. Lograremos honrar a aquel que está dispuesto a honrar a los que le honran, queridos hermanos. No tengamos temor de tomar la decisión de mantenernos fieles a nuestro Padre Celestial. No tengamos temor de decirle no al hombre cuando se trata de desobedecer la ley de Dios, cuando se trata de adorar lo contrario a lo que nosotros hemos conocido. Sigamos el ejemplo de Daniel y sus compañeros. Vamos a mirar aquí otra cita. En Daniel pedimos a la niña Dana, ¿está en sala? Para que nos haga el favor y nos lea la cita de Daniel 4:35. Buenas noches, hermana, ya va. Amén. Dijo Daniel 4:35, ¿verdad, hermana? Amén. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le diga, ¿qué haces?
Amén. Aquí hay gracias hermanita Dana, muy amable. Aquí hay una parte muy importante. Dios es el autor, Dios es el dueño, Dios es el que hace todas las cosas posibles. Y Dios nunca va a permitir que toquen a ninguno de sus hijos cuando realmente se mantienen fieles a su palabra, fieles a su ley, fieles a su voluntad. Es algo muy importante que esto nos da esperanza, nos da consuelo, porque sabemos y conocemos los tiempos en los que estamos viviendo y los tiempos que se aproximan, queridos hermanos. Mira, hermanos, todo esto que está sucediendo, que ya estamos viendo, todas estas restricciones que han habido y que habrán y que van a seguir, hermanos, solamente son comienzos, como dice la palabra del Señor en Mateo 24. Estos son comienzos, principios de dolores, porque vendrán cosas peores. Estamos viendo los acontecimientos a nivel del mundo. Estamos viendo cómo está la condición y la situación del mundo. Los desastres naturales, cómo se están desatando. Los incendios, en evento de los últimos días dice que habrán incendios inexplicables. Mire los volcanes, cómo están erupcionando de una manera inaplacable. Está algo terrible. Me decía el pastor Marcos Morán, que está en España, decía que, me decía en esta semana, dice, hermana, esto da temor, esto da miedo, porque ya han habido más de 5,000 familias evacuadas y no tienen dónde estar. Han tenido que, el gobierno, por supuesto, suplirles dónde vivir, pero han perdido absolutamente todo y sigue y sigue. Entonces ya va la lava en el mar, ya han habido muchísimos animalitos muertos, una ballena y muchas otras cosas, y se está esparciendo la lava por el mar en diferentes lugares. Queridos hermanos, vemos los acontecimientos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y de acuerdo a lo que dicen los escritos que Dios nos ha dejado. Entonces, no tenemos que temer. Esto no es para que temamos. Dice la palabra del Señor que cuando veamos todas estas cosas, levantad vuestras cabezas y erguíos, porque la redención está cerca. Debemos más bien tomar tiempo para prepararnos, orando, clamando al Señor, pidiéndole a Dios que transforme nuestras vidas, que tomemos en cuenta, queridos hermanos, y valoremos las cosas de Dios, que cuidemos y que protejamos también a todos nuestro prójimo, a todas aquellas almas que necesitan del amor de Dios. El amor de Dios puede ser manifestado a través de cada uno de nosotros si tenemos a Dios en nuestro corazón. Pero debemos manifestarlo con amor, debemos manifestarlo con sinceridad y debemos manifestar ese amor puro y verdadero que solo proviene de Dios. Es la única fuente que nos puede dar amor verdadero, amor sin fingimiento, amor sin mentiras, amor sin engaños. Pero para ello nosotros debemos poder estar firmes en el Señor del cielo. Como dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es en quien realmente podemos encontrar todas las cosas que necesitamos para este tiempo. Necesitamos valor, necesitamos decisión, necesitamos firmeza, necesitamos entrega y por sobre todas las cosas el poder del Espíritu Santo, que es el que nos convence y nos convierte de pecado y de maldad. Porque muchos podremos sentirnos que estamos bien, pero cuando nos sentimos bien, la palabra de Dios nos dice que es cuando más mal y cuando más necesitamos del poder divino en nuestras vidas. Así que, queridos hermanos, en esta noche, este tema lo enfocamos en la parte principal de cómo en el tiempo del rey Asuero, cuáles fueron los edictos que se tomaron, cuáles fueron las leyes que habían que obedecer y todas las cosas que se dieron en ese tiempo. Y era decreto de ¿qué? De muerte. Queridos hermanos, se aproxima un tiempo en el cual también nosotros vamos a pasar por esa situación. Sin embargo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice que no debemos temer,
que no debemos, porque el poder y todo proviene de Dios y por lo tanto no tenemos absolutamente nada que temer. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Primera de Samuel 2:32. Hermana Imari y Evita, si me pueden ayudar, por favor. Primero de Samuel 2:32. Voy, hermanita. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de viene a Israel. Y Amén. Perdón, hermanita, era el Primero de Samuel 2:30. El 30. Primera de Samuel 2:30. por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perfectamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que nos honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén, queridos hermanos. Este versículo nos lleva más amplio a saber y a entender que la palabra de Dios dice que Él es nuestro Dios y Él honra a los que le honran. Sin embargo, tendrá en poco a los que, ¿qué? A los que le desprecian. Entonces, es muy importante, hermanos, que no le temamos al ser humano. No le temamos a nada de lo que nos pueda hacer el hombre. Sencillamente vivamos consagrados al Señor, pero para ello, queridos hermanos, no es fácil. Todos entendemos que la vida cristiana no es fácil, que no es como que, bueno, ya yo dejo de hacer esto y voy a hacer lo otro. No, la palabra de Dios dice en el apóstol Pablo siempre decía, el querer hacer en mí lo bueno está, pero no lo hago, ¿sí? Porque es la carne, en mi carne no está hacer lo bueno. Entonces, queridos hermanos, nosotros muchas veces queremos hacer las cosas correctas, queremos hacer las cosas bien, pero hermanos, si un solo instante nos descuidamos de la consagración a nuestro Padre Celestial, e inmediatamente el enemigo nos puede tomar y podemos hacer lo malo. Por eso es que es muy importante que mantengamos nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, porque Él es el único que puede ayudarnos a mantenernos firmes. Eso fue lo que ayudó a estos jóvenes a mantenerse firmes en medio de tantas, no eran poquitas personas las que estaban, hermanos, eran de muchos pueblos que se habían reunido para adorar aquella estatua de oro que había hecho Nabucodonosor, aquella imagen que habían hecho, y que había sido puesta para adorar como si fuera a adorar al rey. Entonces, en esa forma, era una desobediencia abierta que hubiesen hecho aquellos jóvenes.
Y no pensemos, queridos hermanos, que ahí solamente estaban ellos, habían muchos otros. Pero si a ver vamos, los que realmente no se postraron ante esa imagen fueron estos 3 jóvenes que desde el inicio se habían mantenido firmes en las costumbres y en la obediencia a nuestro Dios. Entonces, en esa manera, queridos hermanos, nosotros tenemos que tomar decisiones firmes, no muchas veces por complacer al ser humano podemos desviarnos de la complacencia o de la obediencia a Dios. Primero debemos obedecer a Dios antes que a los hombres en cuestiones de edictos, en cuestiones de leyes, en cuestiones de cosas por el estilo. Debemos siempre mantenernos fieles en primer lugar a nuestro Padre Celestial. ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros si en este momento llega alguien y nos dice, es que te invito que vayas conmigo a una fiesta y si no vas, te voy a hacer cualquier otra cosa o te va a ir mal? Bueno, el Dios al cual le sirvo, hoy es su día de reposo, su día de descanso y me debo mantener aquí. No, yo no voy a fiestas ni en día de semana, mucho menos el día de hoy. Por lo tanto, debo mantenerme fiel y firme al Señor. Son pequeñeces las que, esto es un ejemplo muy pequeño a comparación de lo que realmente nos espera, queridos hermanos. Pero no debemos de ninguna manera desfallecer, ni mucho menos temer. Recordemos también la historia de la hermana, ahí fue donde mezclé o donde me equivoqué cuando mencioné que el rey Asuero, porque el rey Asuero fue en el reinado de la reina Esther. Y también vamos a mirar lo que es el edicto que se dio en ese tiempo. Vamos a ver aquí Esther 3. Vamos a pedirle, hermanita Solángel, por favor, nos colabora. 3, del 2 en adelante hasta el 5. Esther 3. Hasta el 5, por favor. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban en la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Aquí vemos, queridos hermanos, también nuevamente había un decreto o una ley de que todo aquel cuando viera a Amán y todo tenían que arrodillarse y postrarse a adorarlo a él. Sin embargo, aquel judío Mardoqueo nunca se arrodilló y por esa razón, ¿qué sucedió? Mardoqueo fue prácticamente odiado por Amán. Y Amán, debido a ello, dijo, no es conveniente que solamente me encargue de él, porque ya le habían declarado que él era del pueblo de Dios. Entonces, mejor él hizo planes para que se firmara un edicto donde se ordenara que todo aquel que perteneciera a ese pueblo fuera eliminado. Y así, en esa manera, queridos hermanos, se repite vez tras vez y al transcurrir del tiempo que hay un edicto de muerte, hay un decreto de muerte. Esto significa que va siguiendo y que al final del tiempo también vendrá un decreto de muerte para el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios cumple su promesa y Él siempre nos librará de las manos del enemigo. Él siempre nos guiará y nos dará porque su palabra lo dice y porque así lo debemos creer y debemos tener esa fe y esa firmeza que el Señor del cielo nos va a dar. Aquí nos dice algo muy importante, dice la oposición realeza de la belleza de la verdad. El cielo de aquellos que obedecen al Señor
aumentará cuando el mundo y la iglesia se unan para anular la ley. Cada objeción que se suscite contra los mandamientos de Dios, ahora habrá paso a paso la verdad y capacitará a sus defensores para presentar su valor ante los hombres. Hay una belleza y una fuerza en la verdad que nada puede hacer tan evidente como la oposición y la persecución. En este tiempo, cuando se hace un esfuerzo para imponer la observancia del domingo, es nuestra oportunidad para presentar al mundo el verdadero día de reposo en contra con el falso. En su providencia, el Señor está muy por delante de nosotros. Él ha permitido que la cuestión del domingo sea declarada a fin de que el día de reposo del cuarto mandamiento pueda ser presentado ante la Asamblea Legislativa. De este modo, la atención de los dirigentes de las naciones puedan ser atraídas al testimonio de la palabra de Dios en favor del verdadero día de reposo. Amén. Así que, queridos hermanos, aún en los momentos y en los tiempos que están preparando ese decreto de la ley dominical, nosotros debemos estar más que nunca predicando y presentando la verdad. Y aún en el momento que usted dice que Dios lo va a permitir, y en ese momento también habrán muchas personas que se convertirán a la verdad y al verdadero día de reposo. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Con nuestra firmeza, con nuestra decisión, que no estemos vacilantes, sino que estemos firmes en el Señor, y de esa manera el Señor nos dará la victoria sobre el pecado. Y como nos decía 1 de Samuel 2:30, Dios honra a los que le honran, pero a los que le aborrecen los va a despreciar. Queridos hermanos, tengamos cuidado y tengamos un poquito más de, saquemos un poquito más de tiempo. En este tiempo, mire, queridos hermanos, a mí me sucede de que muchas veces el tiempo es tan corto que ahora lo que tengo que hacer o lo que tengo ahora es la alarma a las 4:30 de la mañana para poder levantarme, estudiar 1 hora y luego pues el amanecer con Cristo, y luego ya vienen las actividades diarias y ya uno se desconecta de muchas cosas del estudio de la Biblia. Entonces debemos nosotros poner 1 hora fija en el día, por lo menos 1 o 2 horas para estudiar la palabra de Dios, para consagrar nuestra vida al Señor y orar constantemente, no importa dónde estás trabajando, no importa si estás negociando, no importa si estás dando una terapia, no importa si estás cocinando, si estás lavando, si estás planchando, pero la mente debe estar conectada con el cielo para que ni un solo momento podamos fallarle a nuestro Dios, porque realmente necesitamos que Él nos capacite. ¿Y a quién debemos acudir? Al poder del Espíritu Santo. Dice: el fin de la libertad religiosa en los Estados Unidos, la ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, que se jactan de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado, y esto conmoverá a todo el mundo. Queridos hermanos, estamos viendo, e incluso, queridos hermanos, hay personas en las cuales viven en Nueva York que tenemos esta de atenderles, y ¿qué pasa? Ellos comentan que es en uno de los estados donde si tú no tienes la vacuna, si tú no puedes entrar a un restaurante, no puedes entrar a un supermercado, no puedes entrar a un lugar público, no puedes andar ni siquiera por la calle si no tienes tu carnet de vacunación. Y es el estado donde está la Estatua de la Libertad. Entonces, imagínate, queridos hermanos, si eso es con esto nada más de lo de la vacuna. Ahora
pónganse a ver cuando sea la ley dominical, muchísimo menos, ahí sí va a ser a nivel nacional, a nivel mundial, y va a haber de mucha manera, y al final el decreto de muerte. Por esa razón, queridos hermanos, es que nosotros debemos mantenernos cada día más en oración y pidiendo que el poder del Espíritu Santo descienda de lo alto y nos convenza y nos convierta. Miremos el ejemplo y démosle el valor a estos hombres, a estos jóvenes hebreos que llegaron de 17. Dice que Daniel era de la edad de 17 años y así por el estilo eran estos jóvenes cuando llegaron a Babilonia. Y era un tiempo donde la juventud, o sea, donde estaba en plena juventud, donde podían sacar la excusa, bueno, pero es que son jóvenes, tienen sus debilidades, tienen sus atracciones, tienen sus pruebas, sus dificultades. Sí, ellos tenían pruebas, tenían dificultades, al igual que tú, al igual que yo, al igual que los jóvenes de esta edad y todos. Sin embargo, fueron jóvenes decididos que tomaron la decisión en su corazón de mantenerse fieles a lo que ellos habían sido preparados, a lo que ellos habían conocido, y en esa manera ellos lograron la victoria cuando vino el decreto de muerte. Es importante que tengamos en cuenta eso, lo que comenzamos mal, lo vamos a terminar mal. Si flaqueamos en las pequeñas cosas, en las más grandes no vamos a poder mucho menos resistir. Por eso la palabra de Dios dice, si con las de a pie caminaron y se cansaron, ¿cómo van a aguantar las de a caballo? O sea que las pruebas pequeñas no las soportamos, no las aguantamos, mucho menos vamos a poder soportar o pasar las pruebas más grandes. Así que, mis queridos hermanos, espero y confío en el Señor, que Dios nos dé la fuerza, que oremos los unos por los otros, que nos unamos, que agarremos ese amor por la obra del Señor, que primero que pensar en nuestros propios beneficios, donde están los bancos, donde están las finanzas a punto de colapsar, a punto de que va a llegar el momento de cumplirse la profecía donde dice que el dinero será por ahí tirado y no servirá porque no podremos ni comprar ni vender y no podemos entonces hacer, dice, vended las propiedades y vended todas las cosas que tengas y puedas emplearlas en el progreso de la obra del Señor. Tenemos una actividad que se aproxima, ya la próxima semana, valga la redundancia, llegan algunos invitados que nos vienen a ayudar y apoyar en la obra del Señor, del conflicto de los siglos, para que hagamos una repartición masiva de este libro donde dice la hermana americana que estos escritos se deben repartir como hojas de otoño y que es donde está la verdad y ese libro debemos repartirlo en todo lugar y no dejar a una sola persona sin entregarlo. Entonces, ese es el trabajo que Dios nos ha encomendado, repartir la literatura del Señor, repartir el conflicto de los siglos, dar a conocer su verdad para este tiempo y permitir que otras personas puedan conocer y puedan llegar a los pies de Jesucristo. Hermanos, oremos por este hermoso proyecto que Dios ha dado la bendición de que Panamá pueda, la Asociación Panameña pueda gozar de esa gran bendición y agradecer de antemano a todos los que han colaborado para poder hacer posible este proyecto, porque de una o de otra manera han colaborado. El que no ha colaborado con el conflicto de los siglos está colaborando con la organización, está colaborando con toda la logística, pero de una o de otra forma se ha colaborado y tenemos que agradecer a nuestro Dios por dar esa bella oportunidad de poder hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Es el inicio aquí en Panamá. Vamos a continuar hasta que podamos concluir el último rincón de este país con la ayuda de Dios y orar por los otros que están llevándolo en diferentes lugares y partes del mundo. Queridos hermanos, es tiempo de brillar, es tiempo de predicar el mensaje de salvación para nuestras almas y para las demás que perecen en la oscuridad. El Señor pueda ayudarnos y fortalecernos. Hermano, cuando se leen estas verdades, no es con el propósito de que nos asustemos ni que nos preocupemos, es más bien para que podamos prepararnos para ir a las mansiones celestiales.
es para que podamos tomar decisiones fieles y firmes en nuestro corazón. Es para que podamos decirle al Señor, no me arrodillaré, ante cualquier edicto, ante cualquier situación, no lo obedeceré si eso implica la desobediencia a la ley de Dios. Porque el Dios al cual le sirvo, Él nos salvará. Y si no nos salva, pues sepa que tampoco lo haremos. Pero tenemos la seguridad de que Dios nos va a ayudar. Y que si Dios permite que bajemos a la tumba, pues, queridos hermanos, bajamos, pero en el nombre del Señor, de que podemos tener la salvación y la corona de victoria. Como dice Apocalipsis 11:3, hermanita Sol, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 11:3? Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, 22 de Sicilio. Apocalipsis 11:3. Perdón, me equivoqué. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bueno, la palabra de Dios en la versión, no sé en las versiones de ustedes, pero dice, retén lo que tiene para que ninguno quite tu corona. Amén. Entonces, retengamos el conocimiento que Dios nos ha dado, la bendición y el privilegio de ser parte de su pueblo, y que todo conocedor del mensaje de salvación del precioso sábado y de los mandamientos y del tercer ángel, del mensaje del tercer ángel, somos privilegiados de tener esa bendición, queridos hermanos. Nunca, a pesar de las duras dificultades y de las pruebas, porque, queridos hermanos, no crean que muchas veces cuando nosotros pasamos por dificultades, creemos que somos los únicos que estamos pasando por dificultades, pero quiero que sepan que cada uno llevamos nuestro propio calvario, cada uno tenemos nuestra propia cruz que cargar cada día, y cada uno, Dios sabe en qué necesita ser transformado, y por esa razón Dios nos permite que vivamos y que tengamos pruebas y dificultades, no para desanimarnos, sino para afirmarnos, para que crezcamos, para que cada día nosotros podamos realmente ser más fuertes en las dificultades, porque si tú pasas una pequeña prueba, el Señor te permite una un poquito más grande, y si pasaste esa, otra poquito más grande y otro, pero al final tú vas a estar bien fortalecido para cuando venga la situación difícil y el decreto de muerte para estos últimos tiempos. Eso no te va a doblegar, eso no te va a hacer declinar, sino que al contrario vas a resistir, como dice la palabra de Dios, resistir hasta la sangre. No importa si tenemos la amenaza de muerte, no importa si tenemos la amenaza de que nuestros hijos serán quitados, nuestros hijos serán o sea, que nos quitarán. Para una madre será muy difícil que te digan, si tú no te retractas de obedecer el día de reposo, si no te retractas de ello, te mataré a tu hijo. Eso es muy difícil y muy duro. Pero sabes una cosa, queridos hermanos, si tú estás fortalecido en Dios, tú te vas a mantener firme, porque tú sabes que si en esta vida te quitan tu hijo, en la eternidad te lo devolverá nuestro Padre Celestial. Así que, queridos hermanos, nunca pensemos que nada o que algo es muy duro para pasarlo. Solamente arrodillémonos, orémosle a Dios que cada día nos fortalezca. Estudiemos su palabra con ruego y oración y el Señor bendecirá nuestra vida. Vamos pues, queridos hermanos,
a entonar las notas para finalizar este pequeño estudio, las notas del himno 363, hermana Emma.